Mi estimado pastor, bienvenido. Estamos muy contentos y alegres de tener su participación con nosotros aquí en esa mesa redonda entre hermano Marco Castro y mi hermano Roger Arguedas. Estamos aquí con el interés y el deseo, empeño de corazón de realmente apoyar, ayudar y enseñar, instruir, si Dios nos permite, algunas cuestiones y inquietudes que tenemos en nuestro corazón. Marco y mi hermano Roger Arguedas han sido hermanos que hemos trabajado juntos en la obra por años, y Marcos Castro y yo hemos trabajado también en un área de hacer simposios pastorales de México hasta Argentina. Nosotros estamos viviendo casi todos los países de América y el mundo, de hecho que de un problema sobre COVID, sobre los gobiernos, sobre cuestiones que están haciendo la vida un poco difícil para los cristianos y los que están afuera. Y nosotros queremos tal vez portar y conversar sobre algunas cuestiones espero que sea una ayuda y un apoyo para los pastores en sus obras y lo que está pasando. Voy a presentar al hermano Marco Castro para que él les pueda saludar y después podemos entrar al tema después de presentar a hermano Roger Arguedas. Hermano Marcos. Jeff, Dios te bendiga. Roger, bendiciones y un saludo para todos aquellos que están a través de este medio también escuchando. Para nosotros es un privilegio que nos permita llegar hasta usted y poder juntos motivarnos, amén, en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ok, gracias. Roger, ¿quieres? Dios le bendiga, gracias, hermano Jeff, hermano Marcos, buenas tardes, hermanos pastores, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio, pues, también estar acá compartiendo esta mesa. Hemos amado la obra del Señor, hemos caminado con estos hermanos bastantes años, ya llevamos alrededor de 39 años y creo que Dios nos ha permitido observar las diferentes situaciones que vive un pastor, así que creo que Dios conoce el corazón de cada uno de sus siervos, de sus seguidores, y de repente hay alguna palabra especial de parte del Espíritu de Dios que Dios pueda depositar en su corazón esta hora. Dios le bendiga. Gracias. Hermanos, hemos hablado tantos meses, semanas, años sobre cómo podemos alcanzar, cómo podemos abrazar, cómo podemos apoyar, cómo podemos instruir, ayudar en cualquier cantidad de maneras posibles. Nosotros somos maestros, somos evangelistas, pastores, misioneros, y nuestro, entre comillas, fuerte es la parte instructiva, la parte educativa. La iglesia no es un banco, no es una casa para ancianos, no es un comedor para niños, aunque nosotros participamos en estas cosas. El trabajo principal de la iglesia ha sido de instruir, Amén. hacer discípulos, maestros, hacia sus alumnos, etc. Marcos, ¿qué podemos hacer en este tiempo corto que tenemos nosotros? ¿O cuál es la cuestión más pesada en tu corazón hacia los pastores? ¿Cómo podemos nosotros, además de orar, ¿qué pensás en este momento en el ambiente en que vivimos nosotros? ¿Qué palabra o qué enseñanza o dónde deberíamos estar concentrándonos Amén. para apoyar y ayudar a los pastores? Me acuerdo una experiencia que tuve estando en una reunión de pastores donde habían unos teólogos de esos de renombre, como dicen, ¿verdad? Uno de ellos tuvo una participación y dio una estadística de los Estados Unidos, no sé de qué estado, ¿verdad? Como eso es tan grande, no sé de qué estado, pero él dijo que solo el 17% de los pastores terminan su ministerio con éxito. Inmediatamente los números vinieron a mi cabeza y rápidamente pensé, y el 83% de los pastores, ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? En aquel tiempo, ahora, después de la pandemia, donde se dice que 1,780 pastores están renunciando por mes al pastorado. Entonces digo yo, qué importante es
que nosotros nos retroalimentemos, que podamos apercibirnos. Por ahí se dice que vale más una onza de prevención que un kilo de curación. Entonces, qué importante es que nosotros podamos apercibirnos y estar alerta. ¿Para qué? Para nosotros no ser parte de esas estadísticas, sino aquellos que levantan el pendón con bendición, con éxito, delante del Señor, sabiendo que Él es nuestra ayuda y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Yo creo que esa estadística es una estadística de los estados. Ni hablar del resto de América, o África, o Asia, o Europa. No. Son números muy limitados. Roger, con esas estadísticas de nuestro hermano Marco, hay otra estadística que dice que 7% de los pastores de los estados oren diariamente y 17% de los pastores de los estados leen las escrituras diariamente. Ahora, no sé cuál es el demográfico, no sé cuál es el motivo, no sé nada de ese tipo de cifra, pero si fuera cierto, yo sé que vos sos un hombre de la palabra, un hombre de oración, ¿qué podemos hacer para atacar ese tipo de brecha dentro de la vida del pastor? Creo, hermano Jeff, hermano Marcos, creo que de las cosas más sobresalientes, digámoslo así, después del llamado, son las distracciones, ¿verdad? Los distractores. El Salmo 23, ahí menciona David una frase donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando el hombre es llamado por Dios, aprende, después de aceptar ese llamado, que la dependencia de él es exclusivamente de la mano del Señor. Parece ser que durante el inicio el hombre se comunica directamente con Dios, vive dependiendo exactamente de Dios, y los testimonios más fuertes que por lo menos en mi corta experiencia he oído hablar de la gente es en sus primeros años, cómo Dios le proveyó, cómo Dios le salió al encuentro, cómo Dios de donde no había cómo le dio. Y entonces aprendemos a observar la mano de Dios proveyendo, como dice el Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las distracciones en el camino son demasiadas, son demasiadas. Y no hablemos de las faldas o de la pasión al pecado, sino más bien el punto específico ahí es la dependencia del Señor. Yo creo que el creyente, el ministro, el pastor, debe entender que cuando Dios le llama, toda la provisión ya está anticipada de parte de Dios, de todo lo que Él pueda soñar y desarrollar. Lo que sucede es que Dios no se la va a poner en un cheque a su nombre de pronto ahí, sino que Él va a ir proveyendo mientras el ministro va caminando paso a paso. Lo que sucede es que cuando la provisión comienza a crecer, al igual que la cantidad de ovejas en cada iglesia, qué sé yo, de una u otra forma, Dios comienza a abrir fuentes de bendición. El hombre parece ser que en esa distracción quita la mirada de la dependencia de Dios y comienza a confiar en otra cosa. Comienza a confiar en la iglesia, comienza a confiar en la gente de posición social elevada en la iglesia, se esfuerza por eso, y cuando alcanza un estatus ahí, descuida lo principal. Para mí lo principal en la vida del ministro es la dependencia absoluta de la mano de Dios. Creo que esta pandemia, esta situación que sobrevino a nuestra nación y a las demás naciones del mundo, ha dejado en evidencia esa falta de la dependencia de Dios de los ministros en ejercicio. Y pienso que eso es lo que eleva. A mí me sorprende mucho eso que acabas de decir, Jeff. 7% oran y escudriñan con fervor. Eso es fuerte, ¿verdad? O 17%. Es fuerte porque creo que el 100% debería estar, y no solamente él como cabeza de la iglesia, o como ministro de la iglesia, como ángel de la iglesia, sino también enseñando eso a la iglesia, a depender de la bendita mano de Dios en todo tiempo. Yo creo que una cosa que yo siempre he dicho a las personas conmigo o a la par, o mis hijos, de que cuando uno está en unas circunstancias buenas o malas, yo siempre soy una persona que Dios me ha enseñado y va siguiendo enseñándome, gracias a Dios,
el primero que voy yo es a Dios. Ujú. No a aquel, él, mi amigo, mi pastor, mi compañero, etcétera, etcétera, sino que a Dios primero. Y después, con este tipo de dependencia, uno puede dejar que Dios establezca una rutina, un hábito, un alianza dentro de la persona, que Él es aquel que nos sostiene, Exacto. nos libra, nos provee. Claro, Yes. Dios puede usar un montón de gente y un montón de talentos que Dios nos ha bendecido y textos y comentarios y maestros y hermanos, etc. Sin embargo, es muy fácil de no ir primeramente al fuente, ¿ah? Ujú. Al origen, al Génesis, Exactamente. a Dios mismo. ¿ah? Y yo creo que, como decís, yo creo que ese es un problema. Entonces, cuando las cuestiones empiezan a cambiar, convertirse de bien a mal, como nosotros tenemos hoy en día, estamos siendo enfrentados, bueno, otros países, otros hermanos en Cuba, Venezuela, Bolivia, han estado pasando cosas tremendas. ¿ah? Más fuerte. Pero cuando las cosas empiezan a calentar un poco, ya es cuando uno puede ver dónde está el hábito sano Sí, y dónde está la dependencia, dónde está la fieldad de Dios y cómo actuamos y cuál es la respuesta nuestra si esas circunstancias difíciles o negativas o antihumanos que uno está encontrando. Entonces yo creo que tenés razón de aprender temprano y constante Amén. de depender de Él. Que uno puede decirle a un hermano, ore por mí o no sé qué, está bien, excelente, pero digamos que uno tenga esa relación que Dios nos ha bendecido, de realmente depender en Él. Y eso viene por medio de las Escrituras, oración y obediencia. Y Dios va trabajando con nosotros. Marco, ¿qué de lo que está pasando aquí en Costa Rica y en otros países? Por ejemplo, en Canadá, podemos ver que lo que está pasando con los canadienses, algunos hermanos en Canadá están siendo encarcelados, echados sí, en las cárceles y prisiones y no sé qué, por no conformar a un mandato, una ordenanza de un gobierno, de una máscara o vacuna, o que cierre la iglesia, que abra la iglesia, no sé qué. En Australia, la gente como los gobiernos han perdido su norte, su sentido común. sí. ¿Qué podemos decir a los pastores en circunstancias que parece que globalmente, los gobiernos están jalando hacia la izquierda y bloqueando el evangelio, limitando el alcance, eh, obstaculizando la influencia de los pastores de la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Eh, Además, obviamente, orar. Claro. ¿Qué más podemos hacer, Sí, hermano bueno, Marco? yo creo que hemos de tener bien claro que nuestra fortaleza y nuestro socorro viene de Dios, que Él es nuestra fortaleza y no podemos nosotros perder ese objetivo ese punto tan importante, que Él es el que nos va a fortalecer a nosotros. Yo me acuerdo los discípulos, dice que lo fueron encarcelados y después porque predicaban el evangelio y después los azotaron y los soltaron. Y ellos dijeron, os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces va a venir el momento en que nuestra fe de alguna manera va a ser probada, así como se prueba el oro, para ver si es hallada en alabanza y en honra a Dios. Y nos toca a nosotros honrar a Dios antes Sobre que todas las las cosas. Sobre todas las cosas. Nos toca honrar a Dios. Y lógicamente, para eso necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos estar orando, porque si yo estoy debilitado, cualquier viento me sopla y me tumba. Pero cuando yo estoy fortalecido y bien parado, entonces sí, ahí sí que no voy a moverme, voy a permanecer. Me llama la atención de aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo en Efesios, y lo tengo acá y lo voy a leer, porque este no es un asunto solo de los pastores, es un asunto del pueblo de Dios, de la iglesia misma. Y él dice, el apóstol Pablo decía así en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el verso 18, orando en todo tiempo, bueno o malo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y toda súplica por todos los santos. Debemos de orar unos por otros, es el mandato, y mucho más. Digo yo mucho más, pero hemos de orar por los pastores, por aquellos que están adelante la obra. Dice la Escritura, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces debemos de orar por el pastor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, por todos los santos, orar unos por otros. Pero no se queda ahí, en el verso 19 dice, y por mí, dice el apóstol, un gigante de la fe como era el apóstol Pablo, decir, oren por mí y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Qué lindo. Él pedía oración, dice, por él, para que cuando yo abra mi boca pueda dar a conocer el misterio del evangelio, pueda transmitir esa palabra que toque los corazones, que toque las vidas. Entonces nos toca en este tiempo y en todo tiempo, pero muy importante, apadrinarnos unos a otros en oración, apadrinarnos, levantar los brazos del pastor, porque el pastor también se cansa, Claro. levantarlos y tenerlos en alto, como aquel pasaje, ¿verdad? En Números, para que prevalezca Israel sobre Amalek. Y nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, hacerlo. Y nosotros los pastores hagamos nuestra parte, que el pueblo haga la de él y oremos por ellos también, que yo sé que Dios nos va a dar la victoria. La victoria es nuestra. Amén, amén. La victoria es nuestra. Mira, tengo dos cosas en mente que quiero preguntar a cada uno de ustedes y quiero escuchar sus comentarios. Uno es el temor y otro es cuál es nuestra respuesta como iglesia, como cristianos, hacia Dios, hacia la iglesia, en cuanto a lo que es el reino de Dios, el evangelio y la manipulación, intervención de los gobiernos. Primero al temor. Es interesante que a veces el miedo, el temor, ustedes saben como yo, exagera, agrandece la realidad Sí. del asunto. O sea, yo recuerdo cuando yo era niño, yo escuchaba un ruido ahí en el sótano donde yo estuve ahí, mi cuartico, y yo en mi mente, yo hacía imaginaciones de un bicho raro, un monstruo, una criatura, no sé qué cuál, que estaba arrastrando la cola y no sé qué cuánto, y gritaba para mi papi, papi, venga, venga. Él bajaba la grada, me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, oigo, no sé qué cuál. Me dice, venga. Me llevó adentro del otro lado del sótano donde mi papá tenía su taller. Me dice, ese ruido es el calentador o calefacción. Sí. Y cuando hace ciertos bullos, no sé qué cuál, eso es lo que suena. Yo, caramba, claro. No, nada que ver con una criatura, un monstruo, no sé qué cuál. Pero en mi mente, yo hice grande una montaña de una cosita pequeña. Yo creo que a veces la noticia pagana, inclusive los pastores, a veces caemos en ese trampa de hacer grande algo que no es grande. O sea, mi esposa a veces me dice, Jeff, no estás preocupado por eso. Porque no, mira, cuando es tiempo para preocuparte, yo te aviso. Eso nada que ver. O sea, el tiempo de preocuparnos y no sé qué cuánto, claro, nunca llegará. Podemos ser concernados y tomar responsabilidad por las cosas. Pero, Roger, ¿qué pensás de si uno es creyente del pandemic o pandemic, o si uno cree que es un plandemic, a lo que sea, pero no los noticieros, el Wi-Fi, Internet, YouTube, Facebook, lo que vos querés, mira, como si va a caer el mundo mañana de no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué podemos hacer, Roger, como pastores? ¿Y cuál sería la respuesta de los pastores sin llevarnos a ignorar el problema, pero enfrentar el problema real en el contexto bíblico? ¿Y qué pensás, Roger? Creo, hermanos, que la Biblia nos muestra un gran cuadro de ese que estás dibujando ahí, Jeff.
cuando el pueblo de Israel enfrenta a los filisteos y sale aquel gran paladín, ¿verdad? A impresionar y paraliza. Esa es la palabra Ujú. que más aterroriza, Claro, ¿verdad? claro, Pero aterroriza al evangélico, claro. pero más impresiona que paralice o Ujú. que, sí, que congele a los pastores, ¿verdad? Claro, Que claro. los detenga. Y uno ve ahí que por 40 días y 40 noches este paladín salía y cada vez, me imagino yo, cogía más fuerza, Ajá. cogía más impresión. Lo mismo que los noticieros hoy, ¿verdad? Y vemos a un muchachillo que sale ahí a hacer un mandado, Ujú. un simple tocador de arpa que Sí. hacía descender la gloria del Señor. Claro, claro. Y él empoderadamente está por encima de ese nivel de parálisis, de ese nivel de situación. Una de las cosas que me llamó la atención al principio de la pandemia es que leyendo un texto bíblico, Jesús le dice a Pedro, le pide la barca y le dice, separa la barca de tierra un poco. Ujú. Ahí me tomó el espíritu Ujú. y me dice, apaga las noticias, Ujú. o sea, cese de eso y métase con mi Claro. comunión. Y eso lo compartí y un pastor en Nicaragua me dice, escuché tu reflexión ahí y lo que me impactó es ese, aparta la barca de tierra un poco. Ujú. Y creo que sí, Jeff, estas cosas paralizan, esa experiencia que contabas de tu infancia y la realidad bíblica de ese texto. Y podríamos hablar muchas cosas más, pero hemos entrado o debemos entrar a un nivel diferente de comunión con Dios. Oiga lo que dice en Colosenses el apóstol del que hablaba el hermano Marcos en el capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ujú. Qué profundidad de frase esa. Ujú. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y oiga lo que sigue, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ujú. Ujú. Yo creo que el ministro, el pastor, el siervo del Señor, fue llamado a un nivel diferente Ujú. de padecimiento, de sobrellevar. Ujú. Y sí es cierto que muchas veces no se valora el trabajo del pastor y la gente exige y no quiere tenerlo ocupado las 24 horas. Si no quisiera que el día tenga 36 para que lo pueda atender un poco Ujú. más, Ujú. ¿verdad? Pero el pastor como tal tiene que entender que su sustento, Ujú. que su eh, ánimo, que su impulso no viene del hombre, Amén. viene del Señor. Amén. Amén. Ahora, tenemos que padecer por causa del nombre de Cristo. A veces hay alguna característica particular en aquellos enviados en aquella parábola, cuando dice que el dueño de la viña mandó a sus criados o Ujú. a su profeta, a su siervo, Ujú. a decirle a los labradores lo que hicieran. Entonces dice que unos menospreciaron aquella autoridad, Ujú. pero otros de ellos dice que arremetieron contra Ujú. él y lo mataron. Ujú. Te parece que hay dos tipos de personas. Hay gente que ignora lo que es del Señor, ¿verdad? Ujú. Pero hay gente que es mala, que parece que tiene el enemigo adentro Ujú. y viene con fuerza queriendo despedazar, pero ante una y ante otra circunstancia o ante otra actitud, el ministro, el siervo, debe ser ese que entiende que su fortaleza viene de arriba. No puede ser posible que un ministro prepare un mensaje y piense que la palmadita en la espalda y que la sonrisa de todo el mundo y que la buena aceptación de toda la iglesia Ujú. sea lo que lo tenga arriba. ¿Por qué? Porque va a recibir de repente otra cosa Ujú. y Ujú. tiene que entender que es Dios el que lo va a poder Amén. sostener ahí. Amén. Amén. Ahí Y estamos. ese es el Ok. punto. Amén. Hermanos, ya vamos terminando y yo quisiera que Marcos cierre con oración y vamos a estar subiendo programas cada semana sobre varios temas. Espero que eso sea una bendición. Marcos, cierre con oración. Amén. para Vamos los a orar y hermanos. quisiera leer un texto acá, Jeff, muy importante. Amén. Dice, mirad por vosotros mismos. Pastor, miremos por nosotros Amén. mismos. Me dieron a cuidar viña y mi viña, que era mía, no guardé.
Entonces miramos por nosotros mismos, Sí. para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. Miremos, Excelente. ocupémonos del Señor, Amén. de la palabra, Amén. de la oración, Amén. y busquémoslo a Él con todo corazón. Amén. Amén. Lo demás, las cosas van a venir Amén. por añadidura. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias, Dios mío, por la gran misericordia y el gran amor. Pongo, Padre bendito, el pastorado, Dios mío, y cada uno de los ministerios. Padre bendito, desde, Señor, en todo Latinoamérica, Padre, y Norteamérica. Y pido, Dios mío, que la bendición tuya fluya, Dios mío, a través de cada uno de tus siervos. Y que podamos, Padre, ser fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu, Padre. Y que tú manifiestes tu poder, Padre bendito, a lo largo y ancho, Padre, de esta América, Dios mío, para gloria de tu nombre. Señor, necesitamos que levantes un poderoso ejército lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de tu palabra, Dios mío, Padre, para poder cerrar los últimos días que se aproximan. En el nombre de Jesús y para gloria tuya lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.